Ahí está. Nos vamos a enfrentar hoy día a lo que es el átomo de Schrödinger, por decirlo. Probablemente en algún curso ustedes han tenido un baño de esto. ¿Tuvieron algún curso en el plan común en química o fisicoquímica o química moderna donde vieran la ecuación de Schrödinger, o esto es algo así como extremadamente marciano para ustedes? En química la muestran, pero no la desarrollan, solo la muestran, ni la plantean ni la desarrollan. Perfecto. Yo ¿Quién jamás me lo había está hablando? escuchado. Porque por alguna razón no puedo ver aquí a todos. Esto tiene una forma de mostrarse que es como hacia el lado. Entonces quiero saber quién me está hablando. ¿Quién fue el último que me habló? ¿Aarón? Yo, profe. Ya, Sí, yo. Aarón. Perfecto. Claro, y ustedes probablemente se acuerdan de un chorizo extremadamente largo, ¿no es cierto?, con derivadas parciales y una serie de cosas. Vamos a verlo desde ese punto de vista también, pero hay formas mucho más condensadas de recordar la ecuación de Schrödinger y también de recordarla en términos un poquitito más conceptuales, ¿ya? Y yo creo que ese es el objetivo del curso, que ustedes recuerden la expresión de la ecuación de Schrödinger y cuáles son sus componentes más importantes y cuáles son los que condicionan finalmente las aplicaciones posteriores, más allá que los detalles que quizá ustedes los vieron o por lo menos se los enombraron en un curso de química moderna o algo por el estilo. Bueno, este es el átomo de Schrödinger y como ustedes pueden ver aquí en la imagen que yo siempre muestro, estas imágenes introductorias en los cursos, hay luces y sombras, ¿no es cierto? ¿Qué me puede decir así en términos como bien intuitivos? ¿Qué es lo oscuro y qué es lo claro ahí? Me pareciera que la luz es un átomo, o sea, los orbitales del átomo, y la oscuridad es vacío. Exacto. Y el hecho que esté iluminado o esa forma que tú estás viendo ahí, ¿por qué nosotros la vemos iluminada? ¿Qué es lo que nos está reflejando eso? Profesor, Sí. son, son las zonas donde hay mayor probabilidad de encontrar un electrón. Exacto, perfecto. Son las zonas probabilísticamente hablando donde podemos encontrar con mayor frecuencia, podemos decir, un electrón y por ende una mayor densidad de carga. Por lo tanto, un orbital y la forma con que ustedes finalmente visualicen el orbital va a responder a la densidad de carga finalmente. Y la densidad de carga son electrones. Y toda la geoquímica que vamos a ver en el semestre está relacionada con los electrones. Y después, por supuesto, en la geoquímica isotópica vamos a hablar un poco más del núcleo. Pero todo el comportamiento químico que tienen los distintos elementos obedece a la nube electrónica. Y la nube electrónica finalmente son electrones y son cargas. Y al ser cargas, nosotros vamos a poder obtener imágenes de esas cargas o vamos a poder mover las cargas de un lado para otro y ver diferencias de energía entre los niveles de los orbitales. Y ese tipo de cosas son extremadamente diagnósticas para reconocer, por ejemplo, cuáles son los elementos químicos que están presentes en una muestra, cuál es la concentración de los elementos químicos que están presentes en una muestra, y después cuando veamos el núcleo, cuál es más o menos la abundancia de un determinado isótopo de un elemento presente en una muestra. Y la geoquímica redunda y da vuelta alrededor de toda esta nube electrónica y lo que es el núcleo, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes adquieren esas capacidades, podemos decir teóricas básicas, van a entender mucho mejor todos los procesos a lo largo del curso. Antes de entrar de lleno, les quería mostrar brevemente el programa porque esto probablemente va a tener modificaciones, ya que hoy día en la mañana creo que salió un decreto de la universidad que esta semana, creo que del 14 al 17, se van a suspender las actividades académicas, ¿ya? Me da la impresión de que eso todavía no sé si se ha oficializado o no. A mí me llegó como más que nada el rumor así del decreto por WhatsApp, no sé si ustedes tienen información, pero eso va a implicar obviamente una modificación en lo que es el esquema del programa, que una vez oficial yo se las voy a hacer ver, pero claramente la entrega probablemente de este hito número 1 va a ser desplazada la semana siguiente, es decir, toda la programación probablemente se va a mover en una semana, ¿ya? Pero eso es algo que tengo que confirmarlo.
y los dejo solamente sobre alerta. Profe, Ok, dime. aprovechando que mencionó la tarea 1, Sí. ayer partí haciéndola Ujú. y tengo una duda. ¿Cuándo le puedo preguntar sobre eso? ¿Como al Es final de la decir, mira, clase? ¿O algo así? si tienes dudas, yo creo que, a ver, ¿cuál es la estrategia a seguir aquí? En cualquier momento me pueden escribir un correo, me pueden preguntar las dudas, pero lo que yo siempre les voy a decir, y les decía cuando iban a la oficina con el shock de la primera tarea, así es, denle unas vueltas más, tengan más o menos sus dudas bien aclaradas y me las preguntan cuando realmente ya el callejón sin salida es más o menos definido. ¿Ah? Así que si es que tienes dudas, pregúntamela. Yo voy a evaluar más o menos la forma como lo respondo, de tal manera que ustedes puedan ir indagando y como se dice, tratando de hacerla solos y solas, efectivamente. Pero en cualquier momento me pueden escribir y me pueden preguntar. ¿Te parece? Ya, perfecto. Sí, gracias. Súper. Ya, entonces, la estructura atómica y lo que vamos a ver en la clase de hoy día es el material finalmente del cual están hechas todas estas herramientas geoquímicas que yo les mencioné en la clase pasada, dígase, elementos mayores, elementos traza, isótopos radiogénicos, isótopos estables, isótopos cosmogénicos, bla, 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 ¿ya? Por lo tanto, si uno quiere tener un buen conocimiento y una buena aplicación de esas herramientas, uno tiene que saber de qué están hechas las herramientas. Es decir, si el desatornillador está hecho con un mango de plástico y, por ejemplo, la parte larga hecha de acero inoxidable o de acero dopado con cobalto para ver si es que tiene mayor durabilidad. Eso es necesario, porque uno para ocupar las herramientas tiene que saber cómo están hechas y cuáles son sus funciones principales. Ahora, ustedes probablemente en algún curso de física en el plan común, o si les interesa la física o la astronomía o la astrofísica en general, han escuchado hablar de las 4 fuerzas de la naturaleza, ¿cierto? ¿Han escuchado hablar de las 4 fuerzas? Sí. Perfecto. Y esas 4 fuerzas, ustedes, esto es una cosa ya casi como de cultura general, es la fuerza gravitacional, la fuerza fuerte o strong que se llama, la fuerza débil o weak, y finalmente lo que es la fuerza electromagnética, ¿ya? En el momento evolutivo en el que estamos en el universo, que ustedes pueden ver más o menos aquí abajo, aquí está la línea del tiempo y aquí está la línea de temperatura del universo, que ha ido decayendo también. Nosotros nos encontramos en un momento en que la temperatura y la evolución física nos lleva a que estas 4 fuerzas estén separadas entre sí. Y el gran objetivo y la gran quimera de la física, que tiene ocupado a los físicos desde hace mucho tiempo, es cómo poder encontrar una teoría que unifique todas estas 4 fuerzas, sobre todo en un momento primordial, que es de acá al inicio, que es principalmente el Big Bang y el origen del universo, ¿ya? Entonces, si nosotros empezamos a retroceder en la película, podemos ver que la gravitación es una fuerza que por lo general corre por sí sola y funciona a grandes escalas, y después tenemos que la strong, la weak y la electromagnética han ido uniéndose de manera progresiva. Por ejemplo, la electromagnética y la débil llega el momento en que se separan por aquí. Antes estaban juntas y se llamaban electroweak y corrían en paralelo con la strong y la gravitación, y después la strong con la electroweak se unieron para formar la strong and electroweak. Y en algún momento todas estas estaban juntas y todavía no hay una teoría que permita explicar el funcionamiento sobre todo de lo que son la electromagnética, la fuerte y la débil respecto de lo que es la gravitación. ¿Por qué? Porque operan también a distintas escalas. Ahora, ¿qué importancia tiene esto en geoquímica? Y aquí yo les voy a mostrar más o menos un baño. Por ejemplo, la gravedad en este curso vamos a ver que es sumamente importante porque va a controlar finalmente lo que son todos los procesos de acreción de las nebulosas y finalmente las acreciones y las construcciones de los planetas, ¿ya? Es una fuerza que opera a grandes distancias, se dan cuenta, y que tiene impacto en procesos muy macro, ¿ya? Después, lo que vendría siendo la fuerza fuerte, la strong, ustedes tienen que siempre recordarla que está asociada a lo que es el núcleo, ¿ya? Y es la fuerza que mantiene esencialmente todo lo que es la materia unida, ¿ya? Después tenemos la fuerza débil,
que a diferencia de la fuerte, es como es el contrapeso que hace que el núcleo o los átomos se dividan, ¿ya? Y puedan decaer cuando tienen masas muy grandes. ¿Se dan cuenta? Entonces, la fuerza débil controla lo que es el decaimiento radioactivo. Así que todos esos decaimientos en ciencias de la Tierra que nosotros estudiamos, el uranio, el plomo, el rubidio, estroncio, etcétera, etcétera, el potasio, argón, están mediadas por lo que es la fuerza débil. Y finalmente, quizá una de las más importantes es la electromagnética, ¿ya? Y es la base de la geoquímica finalmente porque tiene que ver con todas las interacciones electrostáticas o electrodinámicas que ocurren en las nubes de electrones y la interacción, por ejemplo, entre las nubes de electrones y la radiación, sea esta radiación luz visible, rayos X, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que la fuerza electromagnética es la fuerza que finalmente va a tener probablemente mayor impacto en las reacciones químicas, propiamente tal. En el caso de las reacciones nucleares, es la fuerza strong y la fuerza weak, o la, podemos decir, strong-weak, las que tienen la mayor predominancia. Ahora, hay una serie de términos que probablemente ustedes los han escuchado algunas veces que empiezan a partir la materia en pedacitos, desde lo que son los tamaños más grandes, por ejemplo, que serían los átomos, hasta lo que son las cosas más pequeñas, como las partículas elementales, ¿ya? Dentro de las partículas elementales podemos dividir la materia finalmente como en dos grandes grupos, ¿ya? Un grupo que se llaman los fermiones y otro grupo que se llaman los bosones. ¿Han escuchado alguna vez esos términos, fermiones y bosones? Fermión lo había escuchado. Perfecto. Los fermiones finalmente son la materia, ¿ya? Y a la vez pueden subdividirse en lo que son los leptones, ahí es donde tenemos, por ejemplo, lo que son los electrones, los neutrinos, y por otra parte los quarks, ¿ya? Y los quarks pueden combinarse de acuerdo a distintos sabores, como le dicen los físicos, up, down, charm, etcétera, y van creando partículas. Ahora eso es materia. Los bosones, por otra parte, son lo que se llaman los carriers o los mediadores de lo que son estas cuatro fuerzas de la naturaleza, ¿ya? Por lo tanto, en el caso de lo que es la fuerza fuerte, la strong, el bosón que media o que transfiere la fuerza se llaman gluones, ¿ya? ¿Y por qué se llaman gluones? Porque finalmente viene del inglés glue, que es goma, ¿ya? Por lo tanto, los gluones son los carriers de la fuerza strong o la fuerte. Después, en el caso de la electromagnética, los carriers de fuerza son los fotones, ¿ya? Que ustedes conocen bastante bien. Después, en el caso de lo que es la fuerza débil, aquí aparece un nombre súper raro que son los bosones intermedios vectoriales, que son los que median esta fuerza también que genera el decaimiento radiactivo. Y finalmente, lo que es fácil de recordar son los gravitones, que son los que median la fuerza gravitatoria. Alguien, creo que Aarón tenía la mano levantada. Sí, profe, yo tenía una duda en cuanto a... No escuché bien si se refirió al protón o al electrón como las partículas que producían la fuerza electromagnética. Los fotones. Ah, fotones. Sí, Ya. son los fotones. Están aquí abajo, mira. Aquí están los gluones, fuerza strong. Aquí están los fotones, la electromagnética, los intermediate vector bosons en la weak y después los gravitones. Ahora, lo que es importante recordar es que todas estas cosas están cuantizadas en cierto sentido, ¿ya? Por eso son partículas, tienen niveles energéticos bien definidos y a la vez tienen una dualidad, podemos decir, como onda-partícula, ¿ya? Ok. Entrando un poquitito ya más en detalle, los fermiones, como dice aquí, se pueden subdividir en leptones y quarks. Y la gracia que tienen los fermiones, y esto es lo que ustedes tienen que recordar, es que tienen un spin fraccional, ¿ya? Por lo tanto, obedecen a lo que es el principio de Pauli, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que vamos a ver en la tabla periódica, cuando uno trabaja con las configuraciones electrónicas, obedece a fermiones. ¿Por qué? Porque son electrones, ¿ya? Entonces, en la tabla periódica nosotros no tenemos información de estas cosas más sofisticadas como son los carriers de fuerza, que tienen, en vez de spines fraccionales, spines enteros y se pueden agrupar. Por ejemplo, hay una forma de la materia, que son los condensados de Bose-Einstein, que se forman a muy baja temperatura, que son grupos de átomos que finalmente pueden adquirir como un spin colectivo, ¿ya? Eso ocurre a muy bajas temperaturas y tiene que ver con todo este carácter más bosónico, podemos decir, ¿ya?
Por lo tanto, recordar que dentro de esta subdivisión de la materia, nosotros vamos a estar trabajando siempre más bien con spines que son fraccionales, y eso es lo que tiene impacto en la tabla periódica, que finalmente es lo que me interesa en este caso particular del curso. Ahora, ustedes podrían decir, partículas elementales en geoquímica, no, no tienen ni una importancia o impacto, pero sí la tienen. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar un caso que después lo vamos a ver más adelante en el curso, que es el decaimiento del tritio, ¿ya? El tritio es un isótopo radioactivo del hidrógeno que está relacionado con toda la era nuclear y ha entrado al sistema hidrológico de esa forma, y se utiliza para datar agua, ¿ya? Con vidas medias bastante cortas, los últimos 50 años o cosas por el estilo. Ahora, el tritio decae a helio, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, el decaimiento del tritio a helio lo que hace es pasar de 2 neutrones y un protón a 1 neutrón y 2 protones. Por lo tanto, finalmente, el decaimiento del tritio corresponde al decaimiento de un neutrón dentro de ese tritio, y ese neutrón finalmente decae en un electrón y un neutrino. Así que ahí es donde aparecen las partículas elementales, y los decaimientos radioactivos nunca están balanceados 100% a menos que nosotros pongamos esto que falta, finalmente, más allá de los electrones, que son ciertas partículas elementales subatómicas, como el caso de los neutrinos, ¿ya? Ese es un ejemplo bien tangible de cómo los decaimientos radioactivos tienen que ver con partículas elementales y subatómicas. La estructura del átomo, entonces, aquí podemos verla en base un poco a estos términos que hemos estado utilizando. Aquí tenemos en el núcleo lo que son los neutrones y los protones, y esos neutrones y protones a la vez se van formando de quarks y de distintas combinaciones de quarks, ¿ya? Y después los quarks a la vez se subdividen en otras Profe, cosas. Dime. Dime. Te escucho. es que se quedó pegado, entonces no alcancé a entender lo primero que dijo. Ah, ok. Esas son las fluctuaciones de conexión de repente. ¿Me escuchas bien ahora? Sí, ahora sí. Ya. Lo que decía es que en la estructura del átomo, sobre todo en el núcleo, nosotros tenemos neutrones y protones, y esos neutrones y protones a la vez están hechos de partículas elementales que son quarks, que tienen distintas combinaciones, y a la vez esos quarks están formados de otras cosas, y cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, hasta que llegamos a algo teórico, que son las cuerdas. Se dan cuenta de la famosa teoría de cuerdas, que en principio esas cuerdas minúsculas que vibran serían con su vibración las que generan todas las partículas elementales y mayores que se van agrupando después. Por lo tanto, en el átomo como estructura general tenemos núcleo y tenemos nube electrónica. Esas son dos cosas súper generales. Y lo otro importante, como dice acá, es que el elemento químico tiene el Z y tiene el A. ¿Qué era el Z? El número de electrones y protones. Exacto, es el llamado número atómico, y es la forma como nosotros vamos avanzando elemento a elemento en la tabla periódica, ya como bloque tras bloque. Y después, ¿qué es el A? Número másico. El número másico, la masa, ¿ya? Por eso que un elemento químico finalmente es la suma ponderada de las abundancias naturales de sus distintos isótopos, que fue la pregunta que hizo Débora y respondió Javiera en el foro, ¿ya? Así que un elemento químico finalmente es una sopa de sus distintos isótopos, y obviamente que el isótopo que más va a premiar ahí y que va a participar en las reacciones va a ser el que tiene mayor abundancia. Y eso es algo que vamos a repasar en la parte de geoquímica isotópica en el curso Sistema a Sistema. Por lo tanto, el elemento, ustedes lo escriben como X ahí, cada vez que quieran escribir lo que es el número atómico, se escribe a la izquierda abajo, y el número másico se escribe a la izquierda arriba. Esas son convenciones que ustedes tienen que seguir, así que no me escriban el A, por ejemplo, aquí a la derecha arriba. Porque ¿qué es lo que debería ir, por ejemplo, a la derecha arriba en términos químicos? ¿La carga? La carga, o el estado de oxidación, o la valencia, ¿ya? ¿Y qué es lo que debería ir, por ejemplo, en el extremo derecho abajo? La cantidad de... La cantidad o el coeficiente estequiométrico, ¿ya?
Por lo tanto, esas convenciones es súper importante que ustedes sean rigurosos al respecto y siempre las mantengan. Ok, entonces la estructura del átomo ha tenido una evolución bastante grande en los últimos 120 años más o menos. Desde que partimos a comienzos del siglo pasado con el modelo Thomson, que era más bien un modelo de cargas, después pasamos al modelo más bien planetario de tipo Rutherford y de Bohr, donde las cosas se ven más o menos como un sistema solar con el núcleo en el centro y después los electrones ubicados en distintas órbitas, ¿ya? Ese modelo vamos a ver que no es un modelo obsoleto del átomo. Teóricamente uno podría decir que es un modelo muy primigenio y no muy sofisticado, como puede ser el modelo Schrödinger, pero sí es un modelo que todavía se utiliza para explicar muchos aspectos químicos que yo les voy a mostrar en esta clase en términos generales. Y lo que vamos a tratar de concentrarnos hoy día son ciertos aspectos fundamentales de lo que es el modelo de Schrödinger. Ahora, el modelo de Bohr voy a pasarlo más o menos rapidito, ustedes pueden repasarlo después, es simple, funciona en base a niveles energéticos. Esos niveles energéticos discretos cumplen con los preceptos cuánticos, podríamos decir, en el sentido que la energía está cuantizada y hay niveles de energía, ¿ya? Y permiten hacer cálculos como, por ejemplo, cuál es la longitud de onda, qué se genera si es que nosotros pasamos de un nivel energético 1 a 2, ¿ya? Esa la variación de energía en ese caso es igual a lo que es la constante de Planck por la frecuencia. Y esas son las formas finalmente en que uno puede calcular estas variaciones en los saltos energéticos, que permiten a la vez, por ejemplo, identificar los distintos elementos espectralmente. Esto es muy útil en las técnicas analíticas en geoquímica y también es muy útil, por ejemplo, en lo que es la detección astronómica mediante instrumentos, telescopios de los elementos que están presentes, por ejemplo, en las estrellas o en las distintas, por ejemplo, atmósferas planetarias. Dime, Aaron. Profe, tenía una duda. En el espectro que usted dice que se puede reconocer o identificar los diferentes elementos, entonces implica que los electrones, cuando nosotros vemos ese bandeado, esos son los saltos entre un nivel energético y otro. Son los saltos entre distintos niveles energéticos y sobre todo hay muchos de estos saltos que ocurren en el espectro visible. Si tú te das cuenta aquí estamos entre 400 y 700 nanómetros, que es el rango de la luz visible. 400 ya es hacia el ultravioleta y 700 es hacia el infrarrojo. Así que nuestros ojos, por ejemplo, están muy bien calibrados para poder detectar la radiación en ese rango. Entonces, en el caso del hidrógeno, tú vas a tener una línea espectral aquí, otra acá y otra acá. En el mercurio, por ejemplo, tienes todas esas otras líneas espectrales. ¿Por qué? Porque es un átomo mucho más grande. En el caso del neón, lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cada una de esas líneas para los distintos elementos están calibradas en una posición específica. Entonces, después tú puedes recibir una luz, por decirte, puedes filtrarla, y después ese conjunto de, podemos decir, señales, las puedes deconvolucionar y saber cuáles son los elementos que están presentes en un cierto porcentaje o en una cierta moda dentro de toda esa señal. Y esa es la forma finalmente como uno detecta los elementos químicos presentes en una muestra, ¿ya? Y como tú bien dices, Aarón, está relacionado a los saltos energéticos entre un nivel y otro. Profe, pero en un átomo estable, entonces eso implica que en un átomo estable igual estos saltos ocurren de forma continua, porque Por supuesto que ocurren porque tú estás iluminando, te das cuenta, estás esos átomos de alguna manera excitándolos a alta temperatura. Imagínate en el espectro solar, tú tienes hidrógeno y helio, por decirte, en una estrella, y las temperaturas son bastante altas, entonces tú tienes átomos que están, quiero decir electrones, que están saltando de los niveles superiores de las bandas de valencia, te das cuenta, y generando radiación. Así que obviamente que esto depende de las temperaturas y más o menos de cuál es el estado general del sistema, pero sí, efectivamente esos saltos están ocurriendo para poder detectarlo. En el caso de una muestra de roca, vamos a ver más adelante, hay formas de detectar los elementos químicos presentes, entonces lo que uno hace es disparar una radiación. ¿Te das cuenta? Uno puede iluminar con luz visible, uno puede iluminar con electrones, uno puede iluminar con rayos X. Entonces, al dispararle rayos X a los átomos de una muestra, lo que tú vas a estar haciendo es que los electrones de ese átomo
que recibe la radiación van a subir y después van a bajar. Y al bajar van a emitir una radiación y tú vas a poder en un detector capturar esa radiación. ¿Te das cuenta? Esa es la forma Profe, como funciona. y otra cosa cortita, en cuerpo rocoso, entonces, para geología planetaria, ¿cómo funciona esto si no tienen ese trigger de No se temperatura puede o no tiene nada que todavía. ver con esto? No hay telescopios que te permitan determinar cuál es la composición de las cortezas, ¿ya? En Ok. el caso del sistema solar se han podido enviar sondas. Te das cuenta que orbitan el planeta, tiran una radiación y reciben algo de vuelta. Y de esa manera, por ejemplo, tú puedes mapear la superficie de Marte o la superficie de la Luna, etc. Pero en exoplanetas o en planetas que están muy, muy lejanos, primero tienes que detectarlos, y eso se hace en base a gravitación, es decir, a alteraciones en lo que es la luz y la órbita. Y de esa manera puedes estimar más o menos cuál es la masa del planeta. Y si tienes una idea de la masa, puedes saber más o menos quizá la composición rocosa, pero inferida. Sí hay telescopios que ya están empezando a estar activos que te permiten o te van a permitir ver ciertas composiciones de las atmósferas de los planetas. ¿Por qué? Porque tú tienes gases que rodean a toda esta envolvente de roca y que interaccionan con radiación. Así que eventualmente luego vas a poder determinar más o menos la presencia de ciertos elementos químicos en atmósferas planetarias muy lejanas. Pero todavía la composición de las rocas, para eso necesitas enviar un vehículo que orbite y que pueda emitir radiación y después recibirla y procesarla. ¿Queda claro? Sí, gracias. Ya. Entonces, pasando ahora a lo que es el modelo de Bohr aplicado, este es uno de los métodos, yo diría, donde uno puede ver bastante bien este fenómeno. Uno es la microscopía electrónica de barrido, el SEM, donde nosotros le disparamos electrones a nuestra muestra y los átomos que están presentes en la muestra suben sus niveles energéticos y después emiten radiación. Esos rayos X son capturados después acá, por ejemplo, en un detector especial y procesados en un espectro, y uno puede decir después tales elementos químicos están presentes en tal muestra, porque uno compara con una base de datos de energía, ¿ya? La otra técnica donde también se utiliza el modelo de Bohr es la fluorescencia de rayos X. Uno lo que hace es, de nuevo, excitar la muestra, y al excitar la muestra emite rayos X relacionados con esos descensos en cascada, y uno después captura, esos rayos X y puede procesarlo y saber qué elementos están presentes en la muestra y en qué concentración. Ok, el modelo de Bohr entonces es un modelo planetario, mientras que el modelo de Schrödinger, que está a la derecha, es un modelo basado en las probabilidades y en la cuántica. Entonces ahora nos vamos a adentrar un poco más en lo que son las ecuaciones. Aquí la cosa se va a poner visualmente densa, pero a mí lo que me interesa es que ustedes puedan extraer de la mejor manera posible los conceptos más fundamentales relacionados con la ecuación de Schrödinger. Entonces, haciendo quizá algún recuerdo de su curso de química, ¿se acuerdan lo que era la función de onda? ¿Más o menos? Más o menos como que nos decía, al cuadrado nos decía como la probabilidad de encontrar un electrón en cierta región, y sin el cuadrado era como la región misma, algo así, más o menos. Exacto, va por ahí la cosa. Entonces la función de onda, que tiene este símbolo griego psi, tiene algo que ver con el electrón, ¿ya? Y si dice función de onda, probablemente expresa lo que es el comportamiento ondulatorio del electrón. Después, el otro elemento importante es E, que es la energía. Son los distintos niveles energéticos que sabemos que están cuantizados. Y aquí es donde empiezan a aparecer estos términos, y uno de los términos importantes es un operador vectorial que se llama el hamiltoniano. Y es posible que ustedes hayan visto en el curso de mecánica, no sé si en mecánica de segundo año ven un hamiltoniano clásico. ¿Lo ven? ¿Sí o no? ¿Se Yo acuerdan? creo que no. ¿No? Creo que no. Creo que en álgebra O sea, eso sería como lo de escuchamos algo así. energía cinética más potencial, ¿o no? Exacto, si esta es una forma más, podemos decir así como más top de expresar una suma, que es energía cinética más energía potencial. Uno lo expresa como operadores vectoriales, se dan cuenta que están acá. Entonces el hamiltoniano es un operador de energía que se llama.
y que suma lo que es el operador de energía cinética con lo que es el operador de energía potencial. ¿Ya? Entonces aquí está el de energía cinética, donde estos P son los momentos, si ustedes se dan cuenta, y aquí está el de energía potencial, aquí abajo, que si se dan cuenta es simplemente un inverso de lo que vendría siendo la distancia. ¿Ya? Por lo tanto, el hamiltoniano que nosotros vamos a hablar es un operador vectorial que actúa sobre la función de onda y genera algo. ¿Ya? Por lo tanto, la ecuación de Schrödinger, si es que ustedes quieren recordarla todas sus vidas, está ahí arriba, va a aparecer ahora. ¡Pum! Esa es la ecuación de Schrödinger. Esa es la forma de acordarse de ella, no todo este chorizo en derivadas parciales y cosas. El hamiltoniano de la función de onda es igual a la energía por la función de onda, ¿ya? Y lo que es interesante es que matemáticamente este es un problema de valores y vectores propios. ¿Se acuerdan lo que eran los valores y vectores propios, no? Los eigenvalues y los eigenvectors. ¿Se acuerdan o no? Lo Álgebra. personal. No, profe. No. Primer año de álgebra lineal, valores y vectores propios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El operador actúa sobre la función de onda, sobre el vector, y lo que genera es, así, escupe números multiplicados por la misma función. Ese es un problema que se llama de vectores y de valores propios, donde estos esos números escupidos, entre comillas, corresponden a los distintos niveles energéticos. Entonces, al operar la energía, este operador de energía sobre el comportamiento de un electrón, lo que genera son niveles energéticos multiplicados por la función de onda. ¿Ya? Vamos a tratar de transformar ahora esta cosa que es muy vectorial en algo más algebraico, de tal manera que a ustedes les vaya haciendo más sentido y esto se va a ir poniendo cada vez más espantoso en términos, podemos decir, matemáticos en las diapos, pero finalmente no es complicado y lo que me interesa es el fundamento, que ustedes lo tengan claro. Ok, hay distintas formas de resolver la ecuación de Schrödinger porque probablemente es una de las ecuaciones en derivadas parciales más complicadas que existen, ¿ya? Por lo tanto, se hacen un montón de, podemos decir, observaciones preliminares, simplificaciones, etcétera, etcétera, que ustedes después pueden leerlas si les interesa, pero en términos generales, lo que vamos haciendo, primero es definir para qué sistema lo resolvemos. Y la ecuación de Schrödinger se puede resolver analíticamente solamente para el átomo de hidrógeno. ¿Ya? That's it. ¿Y cuántos electrones tiene el átomo de hidrógeno? 1. 1. Imagínense lo complicada que es esta cuestión, que para resolverlo analíticamente, ¿se acuerdan lo que era una solución analítica? Es una solución que ustedes pueden llegar a mano, por decirlo, algebraicamente, a diferencia de una solución numérica que es más bien aproximada. Uno puede resolver la ecuación de Schrödinger numéricamente para sistemas bien complejos. Obviamente que el poder computacional va escalando en la medida que el número de átomos y de electrones va aumentando. Pero analíticamente es muy complicado de resolver y se puede hacer prácticamente solo para el átomo de hidrógeno, y ya es un caldo cabeza de proporción. Entonces, aquí está la ecuación de Schrödinger, y hemos reemplazado ese H, que es el hamiltoniano, con sus derivadas parciales que están actuando sobre la función de onda. Aquí está el efecto potencial, y si se dan cuenta, eso es igual a los niveles de energía por la función de onda. Entonces, energía cinética, energía potencial. Ahora, las coordenadas cartesianas aquí no nos sirven, y lo que se hace entonces es transformar la ecuación de Schrödinger ahora a ecuaciones esféricas. A un sistema de coordenadas esféricas. ¿Se acuerdan cómo transferir las coordenadas cartesianas esféricas? Eso es cálculo en varias variables, ¿no es cierto? ¿Tienen bonitos recuerdos de eso? No bonitos, pero recuerdo sí. Recuerdos sí. Bueno, la belleza es algo Pesadillas, diría yo. Y aquí está la ecuación de Schrödinger ahora en coordenadas esféricas. ¿Y qué gracia permite eso? Que ahora nosotros vamos a tener una componente radial y una componente que es angular, ¿no es cierto? Y esto es exactamente más o menos como uno expresa el rumbo y el manteo y el azimut.
¿no es cierto? El rumbo es más o menos el ángulo respecto al norte, obviamente que el radio es la distancia hasta ese punto desde el centro, y después el azimut es más o menos el ángulo que podemos tener desde lo que es la vertical, ¿ya? Entonces aparecen dos ángulos acá esencialmente y un radio. Y vamos a ver qué impacto tiene eso en el conocimiento que ustedes tienen de lo que son los números cuánticos finalmente y los orbitales. Pero todo nace de aquí, por eso es que se los estoy mostrando, en forma muy condensada. Ahora, para resolver finalmente lo que es la ecuación de Schrödinger, uno lo que hace es aplicar el método de separación de variables, considerando que las soluciones, o la función de onda en este caso que está aquí, que depende del radio y de dos ángulos, el ángulo respecto del norte y el ángulo respecto de arriba, están compuestos por una componente que se llama radial y otra componente que es azimutal, podríamos decir, o que tiene que ver con los ángulos, ¿ya? Haciendo más o menos esa simplificación, uno puede resolver la ecuación de Schrödinger, y las soluciones, lo repito, tienen una parte radial y una parte angular. La parte radial en general, que salen todas esas soluciones, se llaman polinomios de Laguerre, ¿ya? Y la parte angular se llaman armónicos esféricos, que tienen senos y cosenos y son bastante más complicados, ¿ya? Pero finalmente la función de onda es la solución de la ecuación de Schrödinger, y lo que nos va a permitir observar en 3 dimensiones la distribución de los electrones, dónde están, ¿ya? Ok, entonces la parte radial en general de las soluciones son ecuaciones, podemos decir, más bien exponenciales, que tienen esta forma de acá, y que son relativamente simples, ¿ya? Esa es la parte radial. Ahora, si ustedes se dan cuenta, empiezan a aparecer una serie de constantes entre medio, ¿ya? Que son las típicas constantes que aparecen cuando uno resuelve estas cosas. Y después, la parte angular, fíjense acá, a la izquierda, tiene formas bastante más complicadas. Entonces la pregunta que yo les hago, porque aquí están algunas de estos armónicos esféricos ploteados en 3D, las funciones, y les recuerdan a algo, ¿o no? Estas imágenes. Orbitales. Orbitales, ¿Son orbitales? ¿no? Vamos a ver, este es un típico orbital de z cuadrado en realidad, que es típico de los elementos del grupo de los metales de transición, ¿ya? Y esa configuración electrónica es resultado de resolver la ecuación de Schrödinger más o menos para esos niveles energéticos, que nos da un armónico esférico que tiene esa forma, que representa a la vez la posición de los electrones alrededor de lo que es el núcleo, ¿ya? Por lo tanto, todas estas ecuaciones complicadas que yo les estoy mostrando finalmente representan funciones que en 3D representan los orbitales. Entonces, Profe, dime. entonces la parte radial nos va... Ah, no, bueno, sale ahí. La parte radial entonces nos da el n y la azimutal nos da la forma, o el E. Exactamente, es decir, los famosos números cuánticos son las constantes que van apareciendo al resolver estas ecuaciones, como se dicen, derivadas parciales, y que van a representar ciertas cosas específicas respecto del átomo y sus niveles energéticos y su geometría. Entonces, ahí está de nuevo la función de onda en función del radio y de los ángulos. Tiene una componente que es radial y tiene una componente que es azimutal, ¿ya? Por lo tanto, la componente radial va a tener solución solo para ciertos n, ¿ya? Que están puestos ahí, 1, 2, 3, es decir, números enteros, ¿ok? Después vamos a tener que esta componente radial, quiero decir después azimutal de ángulos, va a tener dos patitas, dos ángulos distintos, uno que es, podemos decir, de rumbo, y otro que es azimutal. Por lo tanto, la componente azimutal en este caso va a existir solo para estos L's, que son de nuevo estas constantes, cuando son 0, 1, 2, 3 o n-1, ¿ya? Y después vamos a tener que la componente magnética, o lo que se llama el número cuántico magnético asociado con el phi, este otro ángulo, va a tener solución solo para menos L más 1 y así, ¿ya? Por lo tanto, los números cuánticos son todas las constantes que emergen de la solución de la ecuación de Schrödinger y que nos permiten categorizar lo que vendrían siendo los orbitales, que está puesto en términos ahora simples y
químicos, así podemos decir de primer año o de enseñanza media, en esta diapo. ¿Se dan cuenta? El número cuántico principal, o n, define el nivel de energía, ¿ya? Y el nivel de energía finalmente define lo que es el tamaño del orbital, desde cosas bien chiquititas hasta cosas más grandes, ¿ya? Después el número cuántico orbital L va a definir lo que es la magnitud que se llama el momento angular. Y este va a definir la forma. Entonces, la forma más básica que puede tener es, por ejemplo, un L igual a 0, y en ese caso vamos a tener que el orbital, ¿cómo va a ser? Cuando el L Esférico. es igual a 0, Esférico. es una esfera, ¿ya? Y ese es un orbital que se llama de tipo S, ¿ya? Y después es que el L es igual a 1, va a ser un orbital un poquitito distinto, que va a ser un lóbulo. Después, si es que el orbital tiene L es igual a 2, quiere decir que van a haber más de un lóbulo, y así. Y después, si es que el L es igual a 3, que son los más complicados, va a tener N lóbulos, ¿ya? Y el número cuántico magnético finalmente va a definir la componente que está cuantizada al momento angular, ¿ya? Y eso define finalmente un término que se llama lo que es la degeneración de los orbitales, o más bien dicho, cuál es la orientación que van a tener los orbitales en el espacio. Entonces los números cuánticos. El principal define lo que es el tamaño, el secundario o cuántico orbital L va a definir las formas, si es que son esferas, si es que son lóbulos, etc. Y después el M, que es el magnético, va a definir lo que es la orientación del orbital en el espacio. Estas cuestiones finalmente son re lógicas y cuesta un poquitito al comienzo, pero después se les va a prender la ampolleta y se van a dar cuenta cómo estas cosas son finalmente muy útiles y muy lógicas. ¿Qué significa entonces la función de onda? La función de onda define lo que es la forma de los orbitales, ¿ya? Es una función de nuevo que tiene una parte radial y una parte orbital, polinomios de Laguerre y armónicos esféricos. Ahora, si queremos saber la probabilidad, ya no nos sirve tanto plotear lo que es la función de onda, sino que vamos a querer plotear otra cosa, que es la función de onda al cuadrado, ¿ya? Y esa es la probabilidad finalmente de que un electrón se encuentre en un punto específico en el espacio. Ahora, la probabilidad, podemos decir aritmética entre comillas, que es la función de onda al cuadrado, nos va a dar una curva de este tipo respecto de lo que es la posición del centro de lo que es el átomo. Lo que nos importa y lo que ustedes tienen que hacer la tarea es más bien calcular la probabilidad radial, ¿ya? Que es lo que está aquí a la derecha, que es multiplicarlo finalmente por lo que es el volumen de la esfera, de tal manera de que esta curva no sea como una especie de mínimo bien chiquitito, sino que refleje un máximo, ¿ya? Como está puesto acá. Por lo tanto, ese máximo lo que está mostrando es la probabilidad Profe, de disculpe, respecto al núcleo. que Dime. ¿puede repetirlo desde el primer gráfico que ahí se pegó? Harto, Sí. por favor. Ya. Cuando dijo que multiplicarlo por el volumen. Perfecto. Sí, me disculpan las intermitencias. Esta de acá es una probabilidad, podemos decir a secas, que muestra una curva que tiene un mínimo bien pequeñito, por lo tanto no es útil para observarlo gráficamente dónde está el máximo de la probabilidad. Entonces lo que uno hace es multiplicar por el volumen de la esfera, esencialmente, y calcular lo que se llama una probabilidad radial, ¿ya? Entonces la probabilidad radial la más útil, que es lo que tienen que hacer en la tarea, y la probabilidad radial muestra, en vez de un mínimo, muestra un máximo en la curva. De esa manera es mucho más fácil observar dónde está posicionado el electrón respecto de lo que vendría siendo la distancia al núcleo. Eso es, ¿ya? Ok, ustedes pueden revisar después todas estas diapos, que es material complementario finalmente. Yo siempre les pongo todas las ecuaciones de tal manera que ustedes sepan dónde están y puedan acudir a ellas si es que quieren profundizar más. Y estas son todas las funciones de onda, por ejemplo, de lo que es el átomo de hidrógeno, y que definen la forma de todos los orbitales. Ok, vamos orbital por orbital. Los orbitales S, el S viene de Sharp, tienen una forma esférica, ¿ya? Y aquí ustedes pueden seguir las ecuaciones arriba que marcan exactamente lo que es la forma y también marcan dónde van a estar ubicados los electrones.
Se dan cuenta que la curva fluctúa y en cada uno de esos máximos va a haber un electrón ubicado. Eso quiere decir que tenemos un electrón acá, no tenemos nada, otro electrón, después no tenemos nada, otro electrón. Y eso es equivalente a lo que vendría siendo el modelo planetario de Bohr, ¿no es cierto? Mientras más grande, obviamente va a ser el átomo, vamos a tener mayores niveles de energía. Después los orbitales P viene de principal, y estos son los que tienen una forma de lóbulo, ¿ya? Aquí están las ecuaciones, aquí abajo, si es que les interesa saber, si las comparan con las anteriores son más complicadas, tienen todos estos componentes en coseno y seno, que finalmente le dan la forma, ¿ya? Y la gracia que tienen estos orbitales que permiten combinar y hacer, por ejemplo, geometrías en 3D, como puede ser un tetraedro, ¿ya? Y el tetraedro de silicio-oxígeno, que es una unidad fundacional de los minerales, sobre todo los silicatos, obedece a lo que se llama una hibridización sp3, es decir, es tomar un orbital S y 3 orbitales P, ponerlos en el espacio y crear un tetraedro. Entonces, este tetraedro se forma finalmente por combinación de orbitales S y P, ¿ya? Después tenemos los orbitales D, también D de diffuse, y estos tienen formas más complejas todavía, porque las soluciones son más complejas, ¿ya? Y son 5 en particular. La idea es que ustedes se puedan aprender cada uno de ellos, son los de XY, los de XZ, los de YZ, y después el de XY cuadrado y el de Z cuadrado. Estos están puestos entre los ejes, si ustedes se dan cuenta, y estos de acá están en los ejes. X cuadrado, ¿por qué? Porque un lóbulo va en X cuadrado, en X, y el otro Y cuadrado porque el otro lóbulo va en Y, multiplicado por 2. Y este de acá, de Z cuadrado, ¿por qué? Porque están los lóbulos a lo largo del Z, y tienen una especie de anillo en lo que es el centro, ¿ya? Así que son 5. En los anteriores, ustedes saben que los P están en X, en Y y en Z. Por lo tanto, son 3 distintos. Y esas son cosas que ustedes tienen que ir recordando. Los S tienen finalmente una forma, y es una forma de orientarlos en el espacio. Los P tienen 3 formas de orientarlos en el espacio. Y los D tienen 5 formas de orientarse en el espacio. Vamos a los más complicados ahora, son los F. Ni se los muestro mucho, porque estos ya tienen forma súper complicada. Ahí están. F viene de fundamental. ¿Y hay cuántos en total? ¿Cuántas formas distintas? 7. 7. ¿Ya? Así que los S son 1, los P son 3, los D son 5 y los F son 7. Y ustedes se van a dar cuenta que con el conocimiento de esos 4 tipos de orbitales ustedes construyen la tabla periódica y pueden deducir prácticamente todas las propiedades químicas de los elementos que están presentes ahí. Entonces, un pequeño recuerdito. ¿Cuántos electrones uno podía poner por orbital? ¿Se acuerdan? 2. Por lo tanto, en el caso de los orbitales, como se dice, S, ¿cuántos orbitales vamos a tener finalmente si caben 2? 2. ¿Ya? Y si ustedes miran las columnas de la tabla periódica que marcan los orbitales S, tienen 1 y 2. Y después nos saltamos, por ejemplo, a lo que son los metales de transición, que es el bloque D, ya lo vamos a ver en una tabla. ¿Cuántos átomos entonces podríamos crear en base a 5 orbitales? 10. ¿Caben 2? 10. 10, ¿ya? Entonces, si ustedes empiezan a contar en la tabla periódica el bloque de los metales de transición, se van a encontrar que son 10, ¿ya? Y después es que vamos al bloque de los no metales al otro lado, donde están los orbitales P. ¿Cuántos cuadraditos cuentan? Si son 3 orbitales P. 6. 6. ¿Ya? Por lo tanto, la tabla periódica en principio tiene 2 columnas, después tiene un bloque central con 10 columnas, y después tiene un bloque a la derecha con 6 columnas. Y ahí tienen la tabla periódica completa que está construida en base a los orbitales.
Ahora, los orbitales finalmente contienen electrones, y al contener electrones tienen carga, porque los electrones se mueven, son partículas cargadas. Así que los orbitales se pueden ver y se pueden iluminar, ¿ya? Este es un paper de comienzo de los 2010, 2013, que mediante una técnica que es una microscopía de fuerza atómica y de efecto túnel, permitió obtener imágenes de los orbitales en esta molécula. Estas son moléculas orgánicas bien complejas, esos son grupos bencenos, esos que se ven como hexágonos así. Y es una reacción química donde ustedes tienen un reactivo acá y después tienen 3 productos, ¿ya? Aquí arriba hay una imagen que es como en resolución un poquitito más baja, que permite ver la carga, ¿se dan cuenta? Pero no permiten ver una estructura fina. Así que esta es la primera molécula, que son los reactivos, y todo eso que se ve iluminado es carga, son los orbitales. Y fíjense que esto genera 3 productos que también tienen cargas así, que no se puede ver bien la estructura fina. Pero con esta técnica de AFM, de alta resolución, se dan cuenta cómo se pueden ver incluso las zonas donde están los enlaces dobles, donde hay más electrones dando vuelta, y se puede ver toda la estructura fina de los anillos, y esos anillos finalmente son orbitales, y esos orbitales están compuestos por electrones. Así que estas imágenes traten así como de tatuárselas a fuego en la mente, porque son realmente impresionantes, y están mostrando los orbitales, ¿ya? Así que los orbitales se pueden ver, no es algo teórico. Obviamente que en las moléculas más complejas, estos orbitales son combinaciones de forma, y ya no obedecen a esta forma como simple de esferas, de lóbulos y cosas, sino que se transforman en una especie como de densidad de energía. Pero están ahí y se pueden ver. Es bien impresionante. Ok. Entonces, hay varios ejemplos que yo aquí les pongo que ustedes los pueden revisar después, de aplicaciones de la mecánica cuántica, cosas que yo he hecho también en mineralogía, en geoquímica. Si tienen interés o alguna duda me pueden preguntar. Estas son cosas más bien anexas. Algunas de ellas se las he mostrado en el curso de energía, creo, de que uno puede calcular las interacciones y ver cómo los átomos pueden irse moviendo, por ejemplo, a través de las estructuras cristalinas. Este es el ejemplo de un átomo de helio que se mueve a través de una estructura de zircón a baja temperatura, y estas cosas se hacen mediante simulación que toma en cuenta las interacciones que se calculan por cuántica y después las escalan con simulaciones dinámicas que son más rápidas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, está la misma simulación, pero he hecho una temperatura más alta. Se dan cuenta que las redes de la estructura cristalina vibran mucho más. Uno puede seguir subiendo la temperatura y se da cuenta que vibran aún más las redes, la partícula se mueve aún más dentro de lo que es la estructura. Por lo tanto, la química cuántica se utiliza en varias de las ramas de la geoquímica. Toda la gente que trabaja con minerales del manto, por ejemplo, a alta presión, hace muchas simulaciones de cómo la presión afecta teóricamente la temperatura de los distintos minerales, se hacen predicciones, en fin, de cuáles son los minerales que puedan estar presentes en la parte más profunda del manto, en el núcleo interno, etcétera, etcétera, que son lugares a los cuales nosotros no podemos acceder. Al igual que los interiores de los grandes planetas, por ejemplo, que es lo que podría haber en el centro de Júpiter. No tenemos muestras de eso, nunca vamos a tener. Por lo tanto, hay que hacer predicciones. Y esas predicciones se hacen mediante este tipo de herramientas y este tipo de simulaciones. Ok, entonces, en estos últimos 5 minutos vamos a pasar de lo que son los orbitales a lo que es la tabla periódica, ¿eh? Aquí tenemos los orbitales S, donde caben 2 electrones, por lo tanto tenemos 2 tipos distintos. Después tenemos aquí los orbitales P, que son 3 orientados en X, en Y y en Z, y donde caben 2 a la vez en cada uno de ellos. Después tenemos los orbitales D, que son 5, ¿ya? Y donde en cada uno de ellos caben 2 electrones. Y aquí tenemos los F, que son 7, y donde en cada uno de ellos caben 2 electrones. Por lo tanto, la tabla periódica finalmente moderna es un acomodo de lo que vendrían siendo las propiedades del elemento en base a cómo los orbitales se van llenando y van generando distintos elementos, ¿ya? Ahora, lo que es importante que ustedes internalicen que la tabla periódica originalmente, y aquí voy a avanzar un par de diapos, la construyó Mendeleev
en los 1800. Y es muy interesante porque él lo que hizo fue empezar a ordenar los distintos elementos químicos que se conocían en base a sus propiedades y en base a sus masas. Y las fue ordenando. Aquí hay una versión del 1869, se dan cuenta que está en ruso y todo. Y aquí hay una versión un poco más moderna, 2 años después, en que los elementos están agrupados, ahora esto está en alemán, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, etcétera, en base a sus propiedades y en base a sus masas. Ahora, lo que es muy, muy impactante, finalmente, es que ese ordenamiento, finalmente, refleja en la tabla periódica moderna lo que vendría siendo la distribución de los distintos orbitales. Y esta es una imagen de la tabla periódica ahora, donde están puestos los orbitales. En las 2 primeras columnas acá están los orbitales S, entre comillas. Después los metales de transición están los 5 orbitales D. ¿Se dan cuenta? Y después, en lo que vendrían siendo los no metales, a la derecha están los 3 tipos distintos de orbitales P. Y abajo, donde no calzan las cosas, tenemos los orbitales F, que son ese lote de la tabla periódica que está separado abajo de las tierras raras y los actínidos, donde están los 7 orbitales finalmente F, o fundamentales. Por lo tanto, si nosotros multiplicamos todo esto por 2, porque sabemos que caben 2 electrones en cada átomo, a lo que llegamos finalmente a la tabla periódica. ¿Se dan cuenta? Estas 2 columnas corresponden a los orbitales S, porque sabemos que tienen una forma y caben 2, por lo tanto, 2 columnas. Después es que vamos al bloque central, que es este que está aquí, que son los metales de transición. ¿Cuántos elementos hay en el bloque de los metales de transición? ¿Cuántos hay? 38. Si son 5 orbitales, ¿cuánto es el total? Cuéntenlo. 40. Pero me refiero específicamente en las columnas. 10. 10. profe, 10. 10. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque son 5 orbitales y se van llenando de a uno y caben 2 en cada uno. Por lo tanto, eso genera finalmente 10 columnas. ¿Ya? Después acá están los orbitales P. ¿Cuántos hay? 3, ¿no es cierto? ¿Cuántos electrones caben por orbital? 2. Por lo tanto, ¿cuántas columnas de no metales hay? Haciendo mejor la pregunta que la vez pasada. 6. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. ¿Ya? Por lo tanto, la tabla periódica, si ahora vamos al de aquí abajo, ¿cuántos elementos deberían haber aquí? Estas columnitas, ¿cuántas son? 14 columnas. 14, porque son 7 orbitales fundamentales donde caben 2. Y si alguien les pregunta entonces, ¿cuántos elementos hay en el grupo de las tierras raras? ¿Ya? Que están aquí abajo, que es la primera fila son las tierras raras, del lantano al iterbio. ¿Cuántas tierras raras, si quieren lucirse, cuántas son? 14. ¿Se dan cuenta? Conocimiento, pero de punta. Y después, ¿cuántos actínidos hay? Que son los elementos más bien con decaimiento radioactivo fuerte. 14 también. Por lo tanto, todo esto se desprende de lo que es la ecuación de Schrödinger, de todas esas constantes que empiezan a aparecer, que condicionan, primero, lo que es la forma del orbital, segundo, lo que es el tamaño, tercero, lo que es la orientación en el espacio. Dime, Aarón. Profe, yo tenía una pregunta con la imagen anterior donde salían los orbitales con la tabla periódica, que en la parte de la izquierda se ven como por así decirlo, los niveles energéticos inferiores se van como ubicando al medio. Sin embargo, eso pasa en todos los demás. O sea, si hacemos como un zoom, entre comillas, a los orbitales P, D y F, si hacemos un zoom al medio, ¿se pueden encontrar los P, D y F de niveles inferiores? ¿O eso se convierte todo en una masa? Se convierte todo en una suma de orbital que es más compleja. Porque mira, aquí, como estas son esferas, finalmente son esferas. Pueden tener una estructura interna de radio un poco más complicada, pero son esferas. Los 5
orbitales que yo les mostré P, que son los D, X, Y, los D, Y, Z y los D, X, Z, además del X cuadrado, Y cuadrado y el Z cuadrado, esos 5, están muy bien expresados aquí, en la primera fila. ¿Se dan cuenta? Este es el X cuadrado, Y cuadrado, es el YZ, este es el Z cuadrado, que es como un chupete así de guagua, y después tenemos estos dos más, que son similares a estos, pero están orientados distintos, perdón. Y si tú vas ahora a un nivel energético superior o dos niveles energéticos superiores, te vas a dar cuenta que la geometría ya empieza a cambiar y se hacen cada vez más complicados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú estás agregando más electrones y estás modificando esas nubes electrónicas. Es lo mismo que ocurre con los P aquí arriba. Esas formas características de lóbulos, P, X, PI y PZ, se pueden observar solamente en el primer nivel. ¿Ya? Y si es que tú vas profundizando, agregando más electrones, se van complejizando cada vez más. Hasta mira estas cosas acá que están cada vez más complicadas. ¿Ya? Así que eso es importante tenerlo en mente. Lo mismo puedes observarlo acá, las formas en los F, que después en la segunda fila se ponen más complicadas. Y eso es porque tú vas agregando más electrones y vas generando una geometría más complicada en el espacio. Entonces, a diferencia de como lo que se ve en los S, los orbitales, los orbitales de nivel inferiores no pierden ni mantienen su forma, sino que se adosan a los superiores, algo así. Van modificando, tenéis que pensar que son funciones de onda, donde vas agregando otros electrones. Entonces, al agregar otro electrón, lo que vas haciendo es como, a ver, empezar a modificar esa geometría en base a cosas que tú vas adosando. Entonces, se va modificando la forma primigenia al orbital. Es decir, se mantiene en términos generales, ¿te das cuenta? Pero se va modificando sustancialmente en las zonas centrales. Así que esa es la forma como van creciendo en base a la medida que tú vas agregando electrón tras electrón. Pero la forma fundamental la vas a observar principalmente en lo que son las primeras filas. De ahí hacia abajo tienes muchos electrones y formas mucho más complicadas. Y ojo, que estas formas son para el elemento. ¿Ya? Si es que tú después quieres combinar dos elementos, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, o tres elementos, o cuatro elementos, tienes que empezar a sumar los orbitales. Y la forma ya que obtienes es completamente distinta. Entonces, los compuestos, en los minerales, en las moléculas, tú ya no observas mucho los orbitales, sino que lo que observas es lo que se llama un orbital molecular, que es finalmente una zona de densidad de carga. ¿Ya? Y es un poco lo que yo les mostraba en esta imagen, bastante más atrás, de las moléculas observadas mediante microscopía de fuerza atómica. ¿Ya? Ahí tú no estás observando los orbitales individuales, sino que como tienes carbono, hidrógeno y otros elementos, generan una respuesta orbital general donde están circulando los electrones con una mayor probabilidad en una región del espacio que otro, pero ahí ya no es posible distinguir lo que vendrían siendo los distintos orbitales. ¿Ya? Eso es súper importante que lo tengan en mente, que cuando ustedes quieran visualizar así después lo que son moléculas, compuestos, minerales, etcétera, ya no van a estar observando estos orbitales individuales, sino que van a estar observando un orbital molecular que va a tener cualquier otra forma. ¿Ya? Bueno, estamos terminando entonces, 5 minutitos pasados lo que es la clase. La próxima clase vamos a ver lo que vendría siendo ya cómo empezamos a combinar los distintos elementos y cómo van surgiendo las propiedades periódicas también y cuáles son estas propiedades periódicas. Así que ahí los voy a dejar con una imagen que es bien entretenida. Arriba está el link, si quieren buscarla y verla en mejor resolución. Cómo la tabla periódica uno puede empezar a modificarla como una goma en base a las propiedades periódicas. ¿Ya? No voy a ir una por una, sino que les voy a mostrar algunas que son bien interesantes en base a lo que es, por ejemplo, la abundancia de los elementos. Aquí está la abundancia de los elementos en el universo. ¿Y cuáles son los dos elementos más abundantes? Hidrógeno y helio, por lejos. Y todo el resto está como achatado en la tabla periódica y ni siquiera se ve. Ahora, si vamos una más abajito, ¿cuáles son los elementos que son más abundantes ahora en la Tierra? Sodio, magnesio, ¿qué otros más?
silicio, oxígeno, aluminio, hierro, calcio. ¿Se dan cuenta? Dentro de los objetivos del curso va a ser explicar por qué las abundancias en el universo son así y en la Tierra son asá, ¿no es cierto? Ahora, uno puede mirar también propiedades mucho más formales en la tabla periódica, como puede ser la electronegatividad. Se dan cuenta que es relativamente baja en la parte izquierda de la tabla, pero es alta en la parte derecha arriba. El flúor es el elemento más electronegativo. Las conductividades térmicas, por ejemplo. ¿Qué tipo de elementos son estos que están ahí? El cobre, la plata y el oro. Metales. Son metales, ¿no es cierto? Y la conductividad tanto térmica como eléctrica de los metales es la más alta que hay. ¿Se dan cuenta? Por eso el cobre es tan utilizado en tecnología, porque tiene una gran conductividad eléctrica y térmica. Mientras que otros elementos son mucho menores. Por ejemplo, la conductividad eléctrica del silicio o los compuestos de silicio son más bajas, ¿ya? Y así con las distintas propiedades químicas ustedes pueden irlas revisando. Y bueno, cualquier duda que surja me pueden ir comentando. Y nos estaríamos viendo entonces la próxima clase, que es el martes próximo, donde vamos a seguir viendo las propiedades periódicas y las teorías del enlace, como para cerrar esta primera parte, que consta de 2 clases y un poquitito más de profundización o de recuerdo de toda la parte, podemos decir, de química general y química cuántica. La próxima semana empiezan con los auxiliares también y van a tener un auxiliar que va orientado específicamente a recordar estas cosas. ¿Ya? Profe, Dime. es que me quedó algo dando vuelta en los gráficos que mostraba del S, del P, cuando uno graficaba la función, ¿cómo se llama? La de la probabilidad. ¿Ya? El máximo, porque se forma un máximo cuando uno lo multiplica con R cuadrado. Sí. Y ese máximo debería dar el radio iónico. Por supuesto. Bien, así es. Ya, es que esa era mi duda en la tarea, porque no me está dando el radio iónico, entonces algo estoy haciendo mal. Ahora, ojo, que los radios iónicos tú los puedes calcular en base a la ecuación de Schrödinger, y si es que haces el cálculo extremadamente fino, te va a dar cercano a lo que es el cálculo o la determinación más experimental. Pero, es decir, lo que tienes que velar es que no te dé órdenes de magnitud de diferencia. Ya, ok. ¿Ya? Es decir, si es que el radio iónico son 5 Armstrong y te está dando, por decirte, 500 o 1000 Armstrong, claramente hay un cierto problema. Pero no sé, pues si es que 5 y te da 7, está relativamente cerca. Es que hay uno, por ejemplo, que es 0,3 y ahí me está dando 0,1 y algo. Bueno, igual, ¿o no? tan Como lo mal no mismo. está. Si te das cuenta, claro, la diferencia porcentual de error parece grande, pero tienes que pensar que tú estás calculando algo en base a primeros principios, que se llama. ¿Ya? Por lo tanto, el nivel de error, sobre todo en un cálculo más bien grueso, cuando lo comparas con lo que es el radio iónico real, no está tan lejos. Puede parecerte malo, pero no está tan lejos. Obviamente que tienes que revisarlo y ver si hay algún error en el cálculo, pero en general, mientras uno se acerque a lo que es el orden de magnitud, el ejercicio en cierto sentido está, como se dice, bien orientado. Ya, muchas gracias. Ok, nos vemos entonces y que tengan un buen fin de semana. El próximo martes seguimos con la materia y yo les voy a subir el link de la clase. También está indicado aquí más o menos cuál es el esquema de lectura. Tienen que seguir con el capítulo 1 de White. Y bueno, la tarea 1 dice 15 de septiembre, pero obviamente que eso va a variar dependiendo de la información que les dije al comienzo de la clase de esta suspensión de actividades la semana del 14 de septiembre. Eso, nos estamos viendo entonces y que estén muy bien. Chao, profe. Gracias. Gracias, profe. Chao, gracias. Chao. Chao. Chao, chao, gracias. Chao, adiós. Chao, profe, que esté bien. Igual, chao.